Bueno, el Hyper School, ¿cómo lo conocemos? Solo un breve repaso, ya que hemos hablado bastante sobre él durante estas últimas semanas. Maneja tecnología IPREM, que significa campos electromagnéticos enfocados de intensidades hipermáximas. Maneja 3 Tesla de potencia, que es la potencia más alta que hay en el mercado, lo que nos va a dar una mejor profundidad para el trabajo y además mayor fuerza en el equipo. Una refrigeración eficiente lo que nos hace soportar los 3 Tesla, ya que nos permite refrigerar el equipo de forma continua mediante una circulación de aceite, muy similar a como lo hacen los automóviles modernos. Esto nos permite hacer sesión tras sesión durante todo el día sin que el equipo sufra un sobrecalentamiento. Tenemos 8 protocolos ya previamente establecidos, más 2 de piso pélvico y 12 protocolos libres que se pueden ir manejando a medida que vamos conociendo la tecnología. Vamos a ir pudiendo crear nuestros propios protocolos para trabajar pacientes de quizás que sean diferentes. Pantalla táctil, un software completamente amigable, muy fácil de manejar. Es un tratamiento rápido y fácil, ya que se empiezan a ver los resultados desde muy temprano. Desde la tercera sesión ya podemos notar un resultado y va a ir mejorando hasta la sexta sesión. Esto puede seguir mejorando de acuerdo a cómo esté el paciente previamente y también a lo que el paciente espere, así más o menos como cuando hacemos ejercicio, pues entre más hacemos, mejores resultados vamos a ver. Lo bueno es que es un tratamiento completamente seguro que nos permite usarlo también como un método de entrenamiento a largo plazo. Completamente sin consumibles, realmente sin consumibles, no hay un desgaste como tal de una pieza por uso de paciente, entonces esto nos permite primero poder hacer estos protocolos de, perdón, voy a admitir aquí más personas, nos permite realizar mayores protocolos más amplios con mejores precios para los pacientes y no vamos a tener un gasto mayor. Aparte que lo pueden utilizar pues los dueños, los médicos, las personas que trabajan en los centros para que también conozcan las bondades del equipo y sea mucho más fácil venderlo y ofrecerlo. Ok. Y lo nuevo que traemos entonces, el aplicador Hipersedia, que consiste en esta hermosa silla. Bueno, repasando entonces el mecanismo de acción del Hyperschool, es un campo electromagnético enfocado a intensidad hipermáxima que induce corrientes electrónicas en los tejidos, donde va a despolarizar las membranas neuronales y de esta forma va a gobernar las unidades motoras en los músculos, causando contracciones musculares supramáximas. Hipersedia es basado en la tecnología HyperM. Hipersedia utiliza la tecnología electromagnética enfocada a intensidad hipermáxima. Se trata de un campo electromagnético enfocado. Gracias a su alta intensidad, provoca contracciones supramáximas de los músculos del piso pélvico, mientras el paciente va a estar cómodamente sentado en la silla o llamada hipersedia, como lo vemos en esta imagen. El aplicador completamente nuevo, es la verdad muy bonito, no ocupa mucho espacio y además es muy cómodo. Dentro de los beneficios tenemos que es no invasivo, se puede hacer con la ropa puesta. En cuanto a lo que se trata de rehabilitación de piso pélvico, es algo muy bueno porque normalmente lo que había para el trabajo de esta zona son electroestimulación que se realiza de forma interna, que es molesta, que puede generar flujos, infecciones y además un poco la vergüenza para los pacientes. También está el biofeedback, que bueno, se utiliza para diagnóstico y también para rehabilitación, pero es mediante corrientes, entonces siempre se necesitan un promedio de 30 sesiones para ver algún cambio. Bueno, también los beneficios es que es completamente sin incapacidad, sin dolor. El paciente solo se sienta durante 20 a 30 minutos, recibe su terapia sin ningún tipo de molestia, con su ropa puesta y puede salir a realizar sus labores como si nada. Y completamente sin consumibles, lo que es un beneficio para los médicos, ya que pueden ofrecer pues mayor número de terapias, tratamientos a mucho mejor costo, que de verdad lo puedan pagar los pacientes y que de verdad sea
un gana y gana para todos, donde mejoremos realmente la calidad de vida de los pacientes y podamos tener un aumento en nuestros ingresos. Entonces, lo primero que debemos hacer es conocer nuestro paciente, ya que es una área de pronto un poco nueva para la parte de medicina estética, pero cuando hablamos de antienvejecimiento, pues estamos hablando del conjunto del cuerpo como tal, y esto es una parte muy importante para ayudar a que el envejecimiento sea de mejor forma y que sea más como se pueda alejar en el tiempo. Entonces, la incontinencia urinaria es una pérdida de orina involuntaria ocasionada por algunos de los siguientes factores, tales como el envejecimiento, el parto vaginal, la menopausia, problemas o tratamientos de próstata, entre otros. Las mujeres en el posparto o posmenopáusicas representan la mayor población de personas que sufren de incontinencia. Okay. Bueno, aquí podemos ver el piso pélvico, la lineecita roja que se ve es el piso pélvico cuando empieza a haber una debilidad en estos músculos, entonces empieza a descender y por ende todos los órganos empiezan también a descender, porque ya no van a tener un buen soporte. Entonces, dentro de los tipos de incontinencia urinaria que hasta ahorita está aprobado con el dispositivo, está la incontinencia urinaria de urgencia, que se da por una vejiga hiperreactiva, como lo vemos en la imagen. Consiste en la pérdida involuntaria de orina asociada a la necesidad imperiosa y repentina de orinar. Por lo tanto, existe una conciencia previa, o sea, la persona se da cuenta que tiene el deseo de orinar, pero es como tan emergente que no alcanzan de pronto a llegar al baño, alcanzan a perder gotas de orina, dependiendo del grado de avance, en avance que vaya. El origen de esta incontinencia se encuentra en el detrusor y se pueden distinguir dos tipos de incontinencia urinaria de urgencia, como es la sensitiva, que está provocada por el aumento en los impulsos sensitivos desde los receptores de tensión y presión que se encuentran en las paredes de la vejiga. Así que aparece una sensación temprana de plenitud y urgencia por orinar, y esto puede estar asociado a enfermedades neurológicas. Hay una incontinencia de origen motora, que es la pérdida de orina está motivada por una hiperreactividad del detrusor, es decir, que hay un fallo en la inhibición motora y el reflejo de la micción u orina. Está causada principalmente por mecanismos psíquicos, esfuerzo u obstrucción de las vías de orina. Sigo admitiendo gente, disculpen si me demoro un poquito. Okay. Entonces, para hacerlo un poquito más claro, entonces dentro de los conceptos está pérdida de grandes volúmenes de orina, incapacidad para diferir la micción, es decir, para postergarla, y siempre hay un residuo postmiccional, es decir, la persona orina, piensa que terminó de orinar y puede perder luego de eso entre 50 y 100 cc de orina o mililitros. Las causas son inestabilidad del detrusor aislada o asociada a alteraciones tales como cistitis, cálculos, tumores, divertículos, obstrucción, y también a lesiones del sistema nervioso central como la demencia, accidentes cerebrovasculares, Parkinson y lesiones medulares. Otra de los tipos de incontinencia que trabajamos con hypersedia es la incontinencia urinaria de esfuerzo. De hecho, es de las primeras y de las más probadas y de las que tiene como un mayor porcentaje de satisfacción. Es un aumento en la que hay un aumento de presión intraabdominal, lo que hace forzar la salida de la orina. Entonces, en la incontinencia de esfuerzo hay un aumento en la presión en el abdomen y en la vejiga, pero no se transmite hacia la uretra, lo que va a desencadenar la incontinencia. La pérdida de orina se produce al realizar cualquier movimiento o actividad física, la risa, el estornudo, el deporte, cargar objetos pesados o el solo hecho de ponerse de pie o agacharse. Puede provocar escapes de orina que van desde unas gotas hasta un chorro. El origen de esta incontinencia se encuentra en la uretra, que en las mujeres es corta y está en la vejiga y en los genitales externos. El esfuerzo físico, aunque sea leve, provoca un aumento de la presión en el abdomen y en la vejiga, pero no es transmitida a la uretra, lo que va a desencadenar la incontinencia. El embarazo, la edad,
provocan una pérdida de elasticidad y tensión en el suelo pélvico, por lo que la vejiga y la uretra caen y sus mecanismos de contingencia o continencia solo son efectivos en reposo. Este tipo de incontinencia está asociada a la necesidad no está asociada a la necesidad de orinar. Simplemente es un escape cuando se hace fuerza o hay algún tipo de presión. Entonces, se puede observar pérdidas de pequeño volumen al aumentar la presión intraabdominal y hay algún residuo postmiccional pequeño, normalmente menor a 50 cc. Las causas están la debilidad y laxitud muscular del suelo de la pelvis, estructuras que rodean la base vesicular y la uretra. Hipermovilidad del cuello vesical y uretra proximal, que descienden por debajo del pubis. Y también incompetencia del esfínter uretral. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para desencadenar este tipo de incontinencia, está la obesidad con un índice de masa corporal por encima de 30, el embarazo, que nos va a llevar a disminución de tono abdominal y además a una hiperlordosis. La postura es algo que se debe corregir, ya que hace que haya mayor presión intraabdominal y que se pueda generar este riesgo de tener incontinencia urinaria de esfuerzo. También vamos a encontrar que asociadas a la obesidad y al embarazo, también va a estar la tos crónica, el asma, por asma o tabaquismo, deportes de alto impacto y estreñimiento crónico. Esto va a causar un aumento de la presión intraabdominal. Un momento, voy a aceptar más participantes. Listo. Entonces, asociado a la obesidad, al embarazo, a la tos crónica, deportes y estreñimiento crónico, también va a haber un aumento de la presión intraabdominal. Luego, asociado al estreñimiento crónico y el parto vaginal, ya sea instrumentado o cuando el recién nacido pesa más de 4 kilogramos, puede provocar lesiones nerviosas y desgarros del músculo del suelo pélvico. La menopausia y la edad está asociada al adelgazamiento de la mucosa uretral, a la disminución del tono del esfínter uretral, a la disminución del tejido elástico y a la degeneración nerviosa, tanto como a la disminución del tono abdominal y la hiperlordosis. Dentro de la clasificación de la incontinencia urinaria de esfuerzo tenemos 5 grados. Tenemos 5 grados. Entonces empezamos en el grado 0, que es donde no hay una incontinencia objetiva, el cuello de la vejiga y la uretra están cerrados en posición de descanso y se abren al hacer un esfuerzo. Es decir, que están en buena posición. En la 1, el cuello de la vejiga y la uretra están cerrados en posición de descanso y se abren al hacer el esfuerzo menos de 2 centímetros. Esto es sin síntomas de cistocele o prolapso anterior. En el 2A, el cuello de la vejiga y la uretra se abren y descienden al hacer esfuerzo más de 2 centímetros. Hay un síntoma ya de cistocele. En la 2B, el cuello de la vejiga y la uretra se cierran por debajo del hueso del pubis en posición de descanso y descienden al hacer esfuerzo cuando se abre la uretra. Y en el grado 3 o tipo 3, el cuello de la vejiga y la uretra están abiertos en posición de descanso, ocurre en ausencia de una contracción del detrusor. En la incontinencia urinaria mixta, entonces tenemos con la combinación de las dos anteriores, ya sea por vejiga hiperreactiva y aumento de la presión, va a haber una incontinencia. Esta pérdida de orina se produce por una hiperreactividad del músculo detrusor y un trastorno de los mecanismos esfinterianos. En este caso, la incompetencia del cuello vesical permite la entrada de orina a la uretra proximal. Como consecuencia, el detrusor entiende que se ha iniciado la micción y va a liberar el reflejo que produce su contracción. Dentro de las consecuencias de la incontinencia, según la ANAF, tenemos que las mujeres con incontinencia no diagnosticada presentan pérdida de la confianza en un 54% de los casos, pérdida de la intimidad en un 45% de los casos. Entonces es algo que nos afecta mucho la vida diaria y la calidad de vida de los pacientes. Otros de los problemas de la incontinencia que encontramos son, dentro de la incontinencia urinaria de esfuerzo, dentro de los síntomas está la pérdida de orina al toser, estornudar o realizar actividad física. Los principales pacientes en este caso son las mujeres en el periodo posparto.
En la incontinencia urinaria de esfuerzo, la pérdida de orina al percibir una necesidad fuerte y repentina de orinar, esta está presente en todas las edades. Y en la incontinencia urinaria combinada, es la combinación de la incontinencia urinaria de esfuerzo y de urgencia, principalmente se presenta en las mujeres posmenopáusicas. Las necesidades o lo que queremos lograr es mejorar la calidad de vida del paciente y aumentar la confianza en sí mismo para que pueda seguir realizando las actividades que le gusta hacer. Entonces, para entrar un poquito en materia, vamos a hablar del suelo pélvico o perineo, que es el conjunto de los músculos y tejidos conjuntivos que tapiza la parte inferior de la pelvis. Esos músculos se encuentran entre el pubis y el coxis, alrededor de la vulva y el ano, y se sitúan en dos planos. Uno superficial, cuya función más importante es la sexual, aunque también ayuda a sostener los órganos pélvicos. Y otro más profundo, llamado perineo profundo o posterior, formado por los músculos que efectivamente sujetan estos órganos, controlan los esfínteres y mejoran la calidad de las relaciones sexuales. El periné, también llamado perineo o piso pélvico, es una parte fundamental de nuestro cuerpo. Y dentro de sus funciones está la función de continencia, ya que el suelo pélvico controla los esfínteres para una correcta misión y defecación. La función sexual, unos músculos perineales tonificados mejoran la calidad de las relaciones sexuales. La función reproductiva, el periné es el último obstáculo que debe salvar la cabeza del bebé, así que esto ayuda a que su cabeza rote y produzca una contracción refleja en el útero, que va a ser un reflejo expulsivo que provoca que la embarazada tenga deseos de empujar. Y la función de sostén, que ya que sostiene la vejiga, el útero, la vagina y el recto. Entonces, dentro de las consecuencias de un músculo del suelo pélvico débil, un momento que voy a aceptar más personas. Dentro de las consecuencias de la debilidad muscular, entonces tenemos, aquí podemos ver un músculo liso, un músculo pélvico en muy buenas condiciones, donde hay un buen sostén, está sosteniendo perfectamente la vejiga, la uretra la está manteniendo cerrada y no hay pérdida de orina. Entonces, cuando se presenta debilidad en los músculos del suelo pélvico, hay un descenso de la uretra y un cierre deficiente del esfínter externo uretral. Y es lo que vemos en la siguiente filmina, donde los músculos están flácidos, ya no pueden soportar bien la uretra y hay un descenso de la misma y una incapacidad de que se pueda cerrar la uretra para que no haya pérdida de orina. Aquí también podemos observar entonces la debilidad de los músculos del suelo pélvico. Aquí podemos ver la anatomía, el músculo es la línea rojita, donde todo está en su posición en correcto orden. Luego cuando hay una pérdida o una debilidad de estos músculos, podemos ver aquí cómo hay un descenso de los órganos en la siguiente ilustración, que también nos puede llevar a una cistocele, que se genera cuando ceden los músculos y los tejidos que sostienen la vejiga. Esto es llamado prolapso anterior, también conocido como cistocele, y se produce cuando el tejido de sostén entre la vejiga y la pared vaginal se debilita y se estira, permitiendo que la vejiga sobresalga de la vagina. Se presentan diferentes grados. Tenemos prolapsos de grado 1, 2 y 3. En el 1 la vejiga baja un poco por la vagina, pero no está por fuera. En el grado 2, la vejiga se hunde en la vagina lo suficiente para alcanzar su abertura. Y en el grado 3, la vejiga sobresale por fuera de la vagina. Hay una escala de medición que nos puede servir en el momento de la valoración del paciente para identificar cómo se encuentra su organismo, su musculatura. Y es la escala de valoración modificada de Osborne para la musculatura del suelo pélvico. Tenemos del grado 0 hasta el grado 5. En el grado 0 encontramos que el tejido muscular no da ninguna respuesta, es decir, está completamente sin fuerza, flácido y dañado. En el grado 1 hay intentos de aprehensión, de hacer una contracción, pero lo que consigue simplemente es hacer como pequeños movimientos de parpadeos o temblorosos de la musculatura. En el grado 2,
hay una debilidad, la presión ya es sin parpadeo, sin temblores, pero la presión es muy débil. En el grado 3, ya es un grado moderado y la presión empieza a aumentar. Hay una ligera elevación de la pared vaginal posterior. En el grado 4 es una musculatura que está en buen estado, los dedos del examinador son apretados firmemente, hay una elevación de la pared posterior de la vagina contra resistencia moderada. Y el grado 5, que es el óptimo, son unos músculos completamente fuertes, hay una sujeción con fuerza de los dedos del examinador, una elevación de la pared posterior en contra de una resistencia máxima. El mecanismo de acción, entonces, más o menos como lo vemos en esta ilustración, es cómo funciona. Vamos a poner el aplicador dentro de la silla y esto nos va a generar el campo electromagnético que nos va a realizar la estimulación en el piso pélvico. Entonces, Hipersedia utiliza la tecnología electromagnética enfocada de intensidad hipermáxima, llamada HyperEM, para estimular en profundidad los músculos del suelo pélvico. Su eficacia está basada en la energía electromagnética focalizada, en la penetración profunda y la estimulación de la zona del suelo pélvico al completo. Una única sesión provoca miles de contracciones supramáximas de los músculos del suelo pélvico, lo que es muy importante para la reeducación muscular de los pacientes con incontinencia. Aquí tenemos el mecanismo de acción, las diferencias entre un ejercicio habitual Kegel, que se hace una contracción, el paciente debe soltar. Lo que sucede, aunque son muy buenos los ejercicios Kegel, lo que sucede es que un paciente con debilidad muscular difícilmente va a poder hacerlos bien. Y educarlos a que los haga bien y a que no les tengan pereza y los hagan todos los días es complicado, porque generalmente hay sustitución donde contraen son con los músculos del glúteo o con los músculos de la entrepierna y entonces empiezan a haber suplantación de músculo y no podemos conseguir el objetivo, que es rehabilitar y mantener más fuerte el piso pélvico. Mientras que con Hypersedia generamos contracciones supramáximas que están por encima de la contracción voluntaria máxima del paciente y además están dirigidas exactamente a los músculos específicos, lo que nos va a ayudar a conseguir una rehabilitación mucho más rápida, sin tanto esfuerzo del paciente y a largo plazo, o a medida que pasan las sesiones, el paciente va a poder ser consciente de cuáles son sus músculos que tiene que estimular y va a poder ayudarle a aprender a hacer los ejercicios Kegel por sí solos para poderlos complementar, ya que el éxito de todos los tratamientos es el complemento de terapias. ¿Cómo funciona entonces? Hipersedia te ofrece una terapia cómoda, que es no invasiva, muy confortable, rápida, ya que son de 20 a 30 minutos. El paciente solo debe sentarse cómodamente con la ropa puesta. ¿Cómo mostramos en esta? Te sientas de 20 a 30 minutos, recibes tu sesión y punto. Lo puedes hacer 2 veces a la semana. Ahora, esto puede cambiar en consecuencia a cada paciente. Un paciente muy anciano, con mucha debilidad, probablemente vamos a empezar con menos potencias, con menos repeticiones e ir avanzando en el tiempo. Diferente a una persona joven, pues como todos los tratamientos vamos a ir de acuerdo a toda la valoración inicial del paciente y sus antecedentes personales. Entonces el efecto, ¿cómo funciona? Otro de los efectos sobre los mecanismos que realiza Hypersedia y HyperSculpt es el efecto sobre los mecanismos de la neovascularización después de la aplicación del campo electromagnético pulsante. Se han escrito en detalle en este estudio publicado en 2015 y en otros estudios, ya que es como de las partes principales o fundamentales a lo que nos ayudan los campos electromagnéticos. Aumentar el flujo sanguíneo, a generar una neovascularización, debido a que el campo magnético, al generar una ruptura capilar del endotelio, libera óxido nítrido, como bien se conoce, que es el mayor vasodilatador. Además, su efecto en la neovascularización, que en compañía de otros factores tisulares, como el factor de crecimiento endotelial vascular, aumenta la perfusión local y oxigenación del tejido, induciendo la reparación tisular. Esto es algo que nos ayuda mucho para la hipertrofia del músculo. Aquí está la fuente, hay otras más que puse al final de la presentación si desean investigar. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos a largo plazo con Hipersedia?
vamos a hacer un tratamiento y lo que queremos es rehabilitar un piso pélvico que está debilitado o mantener un, un piso pélvico sano, pero además queremos a largo plazo producir otras cosas dentro del paciente, como son aumentar la potenciación muscular, que va a ayudar a que el paciente mejore la presión de cierre de la uretra y que mejore la posición de los órganos pélvicos. Esto lo hacemos estimulando con hipersedia las fibras tipo 1. También queremos mejorar la contracción voluntaria, que el paciente pueda mantener una contracción voluntaria por sí mismo y disminuir la pérdida de orina. Esto va a ayudar a que aumente la presión de cierre uretral en los aumentos de presión intraabdominal, estimulando las fibras tipo 2 y a controlar la urgencia en las ganas de orinar, poder postergar la ida al baño. Dentro de las palabras claves que hemos escuchado y vamos a seguir escuchando está la tecnología electromagnética enfocada a intensidad hipermáxima, que es HIPEREM, los músculos del suelo pélvico, que los pronunciamos por MSP, la contracción voluntaria máxima, que es CBM, en la cantidad de tensión, es la cantidad de tensión máxima que puede desarrollar y mantener fisiológicamente un músculo. Habitualmente solo dura una fracción de segundos. Y la contracción supramáxima, que son contracciones con una tensión mayor que la contracción voluntaria máxima. La tecnología HIPEREM crea contracciones supramáximas en los músculos del suelo pélvico y las mantiene durante varios segundos, lo que aumenta el estrés en estos músculos para que se adapten y puedan producir una hipertrofia, engrosamiento y tonificación. Entonces, las recomendaciones para el tratamiento son realizar entre 6 y 8 sesiones. Esto puede variar en torno al tipo de paciente que tengamos. La frecuencia es normalmente de 2 a 3 veces por semana. La durabilidad de los resultados está confirmado en un seguimiento de 6 meses de los pacientes. Y el candidato adecuado es el que presenta incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia o combinada. Acá está uno de los estudios, voy a hablarle un poquito, en los que encontramos un 85% de satisfacción en la incontinencia urinaria de urgencia. Se presentó un 15% en los que el paciente se curaron completamente, un 60% en los que tuvieron una muy buena mejoría y un 25% en los que no sintieron que no hubo mejoría. 8 de estos pacientes con incontinencia de urgencia recurrieron dentro de las 24 semanas posteriores a realizarse el último tratamiento. También lo que se observó fue que los episodios de fuga por día se redujeron de 5.6 veces a 1.9 veces a las 8 semanas. Esto es muy bueno, una muy buena opción para tratar entonces. Y en la de esfuerzo conseguimos un 94% de satisfacción. En esta se hizo prueba de peso de la almohadilla o de las compresas, toallas, de una hora cada hora que la tenían puesta. El peso medio de la almohadilla se redujo de 7.9 a 1.9 gramos a las 8 semanas. Ninguno de los pacientes experimentó efectos secundarios. Aquí se curaron el 53%, hubo una mejoría en el 41% y no mejoraron el 6%. Entonces sí encontramos que en la incontinencia urinaria de esfuerzo es mucho más efectivo. Sin dejar a un lado que es una muy buena herramienta para tratar la incontinencia urinaria de urgencia, que también es muy alto el porcentaje de satisfacción. Entonces, dentro de las conclusiones encontramos que la terapia con campos electromagnéticos enfocados ofrece una nueva opción para la incontinencia de urgencia y la continencia urinaria de esfuerzo. Bueno, la anatomía es la manera de recordar, entonces aquí tenemos el músculo del piso pélvico, que es lo que queremos mantener en su puesto y mantenerlo fuerte, y en el hombre pasa por aquí más o menos encima del pene. Ok, solo para recordar, un ciclo miccional normal se da cuando en la primera fase hay un llenado de la vejiga, los músculos se encuentran relajados y el esfínter uretral contraído, al igual que el piso pélvico. La primera sensación de ganas de orinar se da más o menos cuando la vejiga se está llenando a más o menos 200 mililitros de orina. Empieza la primera sensación de ganas de orinar.
Igualmente la micción está inhibida hasta el momento y lugar adecuado, es decir, hasta que puedas llegar a un baño y puedas hacerlo tú. Luego cuando ya empieza un deseo normal, que ya es un poco más urgente, es cuando está llena y estamos más o menos con 400 mililitros de orina, en la que ya empiezan a haber contracciones del músculo detrusor, una relajación del piso pélvico y una relajación del esfínter uretral para que se produzca la micción. Este sería el ciclo normal. Entonces encontramos que la incontinencia urinaria no es un problema vital, ¿cierto? Pero hay un impacto negativo sobre la vida de las personas. Por ejemplo, en el aspecto social encontramos que hay un aislamiento, abandono de aficiones debido a esto, de aficiones, perdón. En el aspecto psicológico encontramos que hay apatía, depresión, pérdida de la autoestima. En lo laboral, absentismo, falta de relaciones. En lo sexual, hay escasa o nula actividad sexual. Y las comorbilidades están las infecciones del tracto urinario, las irritaciones de piel y alteraciones del sueño. Entonces, debemos interferir sobre el estilo de vida de las personas y mejorar ciertos aspectos cuando queremos hacer un tratamiento globalizado y más efectivo. Por ejemplo, evitar la obesidad, deportes que aumenten la presión intraabdominal, el estreñimiento y el tabaquismo, que son factores predisponentes para la incontinencia urinaria. Ya hablamos de los tres tipos de incontinencia que estamos hablando, que estamos tratando con el equipo y algunos factores, pero quiero hacer como énfasis en todos los tipos de incontinencia que hay. Además, hay muchas clasificaciones de diferentes formas. Quise tomar la de la incontinencia urinaria, la clasificación de la ANANDA, que es la Asociación Americana de Diagnóstico de Enfermería, que es de la más como global. En esta encontramos 5 tipos de incontinencia en las que está la urgencia, por rebosamiento, por esfuerzo, funcional y urinaria total. Listo. Entonces, en la incontinencia urinaria es el tipo de incontinencia más frecuente, más o menos el 65% de los casos entre las personas mayores. Se produce cuando las contracciones no inhibidas del detrusor superan la resistencia de la uretra. Se manifiesta como una súbita urgencia, ganas de orinar, y un residuo postmiccional con frecuencia menor a 50 ml o mililitros. Básicamente existen 4 mecanismos responsables de este tipo de incontinencia, y los cuales son defectos en la regulación nerviosa, obstrucción del tracto urinario inferior, como en las primeras fases del síndrome prostático, afectación orgánica vesical, inestabilidad idiopática, que son las formas más frecuentes en mujeres. La ANANDA la llama incontinencia urinaria de urgencia, y el estado en que una persona experimenta una emisión de orina poco después de sentir una intensa sensación de orinar. Por rebosamiento ocurre cuando la presión del llenado vesical excede a la uretral, pero solo con grandes volúmenes de orina dentro de la vejiga sin que exista actividad del detrusor. Suele corresponder a la etapa final de la obstrucción del tracto inferior urinario y se caracteriza por un residuo postmiccional superior a 100 ml. Existen 2 mecanismos de producción. El primero es por obstrucción. Al existir algún obstáculo en el flujo miccional, las fibras musculares del detrusor se hipertrofian, pero con el tiempo pierden su capacidad de contracción, produciendo una insuficiente vaciado de orina y el consiguiente residuo vesical. Puede aparecer en ambos sexos, aunque es más frecuente en el hombre por la hipertrofia benigna de próstata. La otra causa son los fármacos antihipertensivos, antagonistas del calcio, inhibidores de prostaglandinas, los AINES, que disminuyen la contractibilidad del detrusor. Clínicamente se manifiesta con síntomas obstructivos. Algunos pacientes pueden referir polaquiria. La ANANDA la llama incontinencia urinaria refleja. Es un estado en que la persona experimenta una pérdida involuntaria de orina que ocurre con intervalos previsibles cuando se alcanza un volumen determinado de la vejiga. En la incontinencia de esfuerzo o de estrés, conocida también como incontinencia de esfuerzo pura o genuina, se produce cuando el aumento de la presión intraabdominal supera la resistencia uretral, permitiendo la expulsión de pequeñas cantidades de orina en ausencia de contracción del detrusor. Entre sus causas incluye la deficiencia de estrógeno,
la debilidad de los músculos pelvianos, la debilidad del esfínter uretral y la obesidad. Clínicamente existen pequeñas pérdidas de orina después de la tos o un exceso de risa o cualquier actividad física que aumente la presión abdominal. El residuo postmiccional es mínimo, su prevalencia se sitúa entre el 40 y 50% de las personas. La Nanda la llama incontinencia urinaria de esfuerzo, se define como el estado en que la persona experimenta una pérdida de orina de menos de 50 ml que se produce al aumentar la presión abdominal. Otro tipo es la funcional y este tipo de incontinencia tiene lugar cuando un anciano continente con tracto urinario intacto no desea o es incapaz de alcanzar el retrete para orinar. Son variadas las situaciones que contribuyen a este tipo de incontinencia, entre ellas la depresión, la hostilidad, alteraciones musculoesqueléticas, ausencia de iluminación en la habitación, etc. La Nanda la llama incontinencia urinaria funcional, que es la incapacidad de una persona normalmente continente para poder llegar hasta el baño a tiempo para evitar pérdidas involuntarias de orina. Y la incontinencia urinaria total se define, bueno, como el estado en que una persona experimenta una pérdida de orina continua e impredecible. Este tipo de incontinencia no tiene correlación con ninguna de las encontradas en literatura médica, aunque constituye una posible respuesta para varias de ellas. Entonces, al hacer una de las formas de valoración o la guía de atención de incontinencia urinaria, usada por la Asociación Andaluza de Enfermería de 2007, es la que les voy a presentar. Entonces, cuando encontramos que un paciente tiene pérdida de orina involuntaria, con ciertas preguntas podemos llegar a clasificar más o menos cuál es el tipo de incontinencia que presenta. Las preguntas están: ¿puede el paciente predecir la pérdida pasado un tiempo en concreto? O sea, ¿se puede dar cuenta que perdió la orina? Si la respuesta es no, la pérdida es continua y la respuesta es sí, esto sería una incontinencia urinaria total. Pero si la pérdida es continua y si la respuesta a la pérdida es continua es no, se puede producir al aumentar la presión abdominal y la respuesta es sí, esto podría ser una incontinencia urinaria de esfuerzo. Ahora, ¿puede el paciente predecir la pérdida pasada un tiempo concreto? Si la respuesta es sí, vamos a tener que el vaciamiento se produce inmediatamente, sería incontinencia urinaria de urgencia. Si le falta tiempo para llegar al baño en un paciente normalmente continente, es una incontinencia funcional. De pronto tiene pérdidas de la memoria, poca movilidad en la que no alcanza a desplazarse o no encuentra el retrete. Si el vaciamiento es insensible, es decir, el paciente no se da cuenta, es una incontinencia urinaria refleja. Y aquí vemos los 5 tipos de incontinencia denominados por la Nanda. Entonces, solo para un breve repaso de la incontinencia en hombres, son estas 3 las más, las que prevalecen, que son la incontinencia de esfuerzo, urgencia y por rebosamiento. La de esfuerzo, que puede suceder cuando se estirpa la próstata y se dañan algunos nervios o el esfínter. La parte inferior de la vejiga podría no tener el apoyo suficiente o por lo tanto mantiene la orina en la vejiga dependiendo únicamente del esfínter. La de urgencia está causada por los músculos de la vejiga que se contraen tan fuerte que se contraen tan fuerte que el esfínter no puede retener la orina. Esto causa una necesidad urgente y muy fuerte de orinar. Y que la por rebosamiento, que es, pienso, de las más diagnosticadas en este tipo de pacientes, puede ser causada por obstruye la uretra, lo que provoca que la orina se acumule en la vejiga. A menudo es causado por agrandamiento de la próstata o un estrechamiento de la uretra. También puede suceder debido a la debilidad de los músculos de la vejiga. En los hombres la incontinencia suele relacionarse con problemas o tratamientos de la próstata normalmente. Entonces, durante la valoración inicial, a tener en cuenta, lo primero es realizar una inspección completa para identificar cuál es el tipo de incontinencia que presenta el paciente y clasificarla. Solicitar pruebas complementarias de ser necesario, urodinamia, cultivo de orina, exudado vaginal, entre otros, pues si el paciente está presentando de pronto flujo o alguna posible síntomas de alguna posible infección urinaria, primero hay que solucionar todos estos temas antes de iniciar un tratamiento. Si es necesario, se debe derivar a consulta ginecológica. Realicé los cuestionarios de la Consulta Internacional sobre Incontinencia. Es muy importante tener una buena medición porque es
complicado hacerle un seguimiento a este tipo de pacientes si no tenemos unos estándares de valoración. Entonces, hay ciertos cuestionarios que están avalados por la Consulta Internacional sobre Incontinencia que son muy buenos para, para poder ver la evolución del paciente y la mejoría del mismo. Los pacientes deben llevar un diario miccional. Esto es muy importante, que todos los días lleven su diario para nosotros también poder evaluar lo que estamos haciendo y cómo corregirlo, cómo mejorarlo y ver los resultados. Realizar tratamientos combinados en los que sea necesario y fomentar estilo de vida saludable, porque a veces se requiere de farmacología en algunos pacientes. Entonces, rehabilitación del suelo pélvico. En la primera consulta, el médico va a hacer su historia clínica, examen físico, solicitud de pruebas complementarias para descartar infecciones, concomitantes, explicación de ejercicios Kegel, explicación de tratamiento hipersedia, tratamientos farmacológicos, test de la compresa y diario miccional para la medición. Charla educacional, pautas higiénicas, dietarias, explicación de patologías, el porqué del tratamiento, explicación del diario miccional, aclaración de dudas y preguntas, porque muchos de los pacientes piensan que están digamos, en un grado muy grave en el que la orina se pierde completamente o que tienen que usar 5 pañales al día y piensan que al hacerse un tratamiento ya, o sea, van a quedar completamente sanos. Y sabemos que esto es algo gradual y que depende de cómo está el paciente inicialmente para poder contribuir a su ayuda. Dentro de los tratamientos terapéuticos vamos a hacer educación, ejercicios abdominodiafragmáticos y ejercicios hipopresivos, cinesioterapia postural. Para esto también nos va a ayudar el complemento de Hyperschool con Hypersedia, porque no solamente vamos a poder tratar la parte del piso pélvico, sino que también vamos a poder tratar y ayudar mejorando lo que es la postura y mejorando el core, los músculos abdominales, los músculos glúteos, para ayudar en todo el contexto de la recuperación del paciente. Hipersedia, biofeedback y electroestimulación. Como les digo, el biofeedback y la electroestimulación es hasta ahorita lo que se trata y es con lo que se trata, y la verdad es que es algo un poco vergonzoso para los pacientes, doloroso, largo y las mejorías, relación de número de sesiones versus las mejorías son pequeñas, muy dolorosas. Entonces, de verdad, este es un súper tratamiento que le puede mejorar la calidad de vida a muchos pacientes. Esto es un ejemplo del diario miccional en el cual debemos apuntar qué tipo de bebidas y cuántas, porque hay ciertas bebidas que nos pueden aumentar la incontinencia urinaria. Cuántos ml tomamos, la micción, cuántas veces al día fue, la cantidad, si hubo pérdidas accidentales, si fue de urgencia y qué estaba haciendo en ese momento. Entonces, en resumen, dentro de las claves de Hyperschool, tenemos que es un equipo que nos permite un tratamiento completo de toda la musculatura para mantenernos jóvenes. Más de 20.000 contracciones en 30 minutos, poderosa penetración profunda de 3 teslas, versatilidad, ya que podemos trabajar diferentes musculaturas con diferentes protocolos, enfriamiento eficiente para tratamientos continuos, sin operador dependiente, ya que no es necesario una persona todo el tiempo manejando el equipo para que éste pueda realizar su función. Con la ropa puesta, preferiblemente usar ropa cómoda, que no sea jeans, que sea suave, algodón, pues que el paciente pueda tener cierta movilidad y que no tenga metales. Completamente sin consumibles, una alta demanda, es completamente atérmico, sin riesgos de quemaduras, no invasivo, sin esfuerzo, sin dolor, tratamientos rápidos, más o menos de 6 a 8 sesiones de 30 minutos, seguro, sin incapacidad y ahora con nuevo aplicador hipersedia para el tratamiento del piso pélvico. Entonces, muchísimas gracias. Ahora abrimos las preguntas. Si alguien tiene alguna duda.
Con tu suscripción accede al Club del Comercio con descuentos que podrás disfrutar desde casa. Al comenzar a explorar el mundo, los niños. Hola, doctora. Aquí está. Muy bonita presentación. Quería hacer un par de preguntas. Mi nombre es Edson Serrano. La primera pregunta es relacionada al uso de pacientes que tuvieron antecedentes de cáncer de próstata o cáncer de cuello uterino. Y la otra es en cuánto tiempo se ven los resultados, si es útil en aquellos pacientes que tienen incontinencias severas. Ok. Gracias, Edson, por tu pregunta. Lo ideal en pacientes que han tenido cáncer con este tipo de tecnologías es esperar a la remisión, que ya haya pasado todas sus etapas y que esté fuera como de un peligro inminente de reactivación. En cuanto a la mejoría en pacientes graves, vamos a ir viendo la mejoría paulatinamente. Por ejemplo, se ha presentado en casos, tenemos un caso así que recuerdo de un hombre, se le realizaron 6 sesiones, el paciente no se daba cuenta cuando tenía ganas de orinar, cuando veía ya estaba orinada. Y eso era, o sea, durante el día. Posterior a las primeras 6 sesiones, el paciente ya tenía una conciencia de cuando quería orinar y alcanzaba a llegar al baño. Entonces, por lo menos la retroalimentación, eso es pues algo grande de lograr solamente sentándose 20, 30 minutos. Pero la retroalimentación del paciente, que es por lo que digo que es muy importante llevar todas las preguntas y el miccionario, todo esto. Ay, Dios, espérame, cierro acá un poquito los... Déjame grabarte, pues. Las cascaras de huevos hay que ponerlas en la tierra. El paciente pensaba que quizás él ya... Pensaba que quizás él ahora, lo que sucedía es que ahora él se daba cuenta que quería ir al baño y pensaba que era algo que él había ganado de forma propia, pero no. Esto fue una reeducación que produjo el equipo, mejorando toda la conexión neuromuscular, mejorando también el hecho de que el paciente volviera a sentir su piso pélvico y que así lo pueda empezar a tener un poco más de control. Es como las evoluciones paulatinas que hemos visto en otros pacientes que son muy ancianos, que de pronto son muy sensibles. Hemos iniciado con una terapia a la semana, luego hemos ido aumentando y con poca potencia, porque la idea tampoco no es llegar y ser como muy abrupto, muy fuerte con el tratamiento en pacientes mayores o chiquitos, como mayores. No sé si respondo tu pregunta, si tienes alguna otra duda. Sí, muchas gracias por su respuesta. Solamente quisiera hacer una pregunta con respecto a los pacientes que tuvieron antecedentes de cáncer de próstata. Sí. Con los pacientes de antecedentes, doctor, hay que esperar a que esté fuera de remisión. O sea, que no sea un caso en que estén todavía evaluando si se puede reactivar el cáncer. Porque como le digo, el equipo genera algo que es neovascularización, aumento de mucha circulación, y esto no va a ser como muy bueno de mezclar. Es mejor esperar a que ya haya pasado esta etapa, que por ejemplo si ha sido extirpada completamente la próstata, que ya haya una seguridad de que no hay un cáncer en el área. Más o menos, ¿cuánto tiempo? ¿Hay algún estudio que nos indique cuánto tiempo después de la remisión completa se puede utilizar la tecnología? Bueno, normalmente después de la remisión ya se esperan en promedio 6 meses, después de la remisión completa, después de que ya ha pasado completamente. Sí, muchas gracias. Con gusto. Ok, acá hay algunas preguntas. ¿Han tratado niños con enuresis? Bueno, realmente no lo hemos hecho, pero muchos médicos están interesados en probar esto. Hay un estudio que habla de la mejoría en los niños, porque les ayuda a tener mayor conciencia de su aparato urinario, ¿no?
No lo hemos hecho propiamente nosotros, pero sí ya hemos tenido bibliografía que habla de esto y de la mejoría en los pacientes. También hay algunos urólogos que nos recomiendan usarlo prácticamente en todo tipo de pacientes, porque aunque de pronto no esté dirigido completamente hacia él, siempre le va a dar hacia un mínimo de mejoría de un 10 o un 20% a estos pacientes, que sería para ellos algo grandioso. Saludos, doctora Norma. Sí, se escucha el ruido de todos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí, ay, perdón, se me salió. Presentación. Saludos, doctor Loza. También lo recordamos mucho, con mucho cariño. No sé si todavía pueden ver la presentación. Aquí hay bastante bibliografía para los que desean profundizar un poco. Que si gustan se las puedo pasar con todo. Bueno, aquí están mis datos, cualquier inquietud o cualquier aporte, muy bien recibido. Esperamos que haya sido de su agrado. Bueno, acá me pregunta que con qué recomendaría limpiar la silla. Nosotros lo que hacemos es que le ponemos un pequeño campo estéril, entonces la limpiamos por fuera todo con alcohol normal, una toalla humedecida, pero siempre entre paciente y paciente, igual que hacemos con las camillas, le ponemos un campo estéril pequeño, pues para mantener la higiene. Una última pregunta, si me permites, disculpa la molestia. ¿Le Claro. ponen los dos aplicadores o uno solo debajo de la silla? Uno solo, doctor. Ok, gracias. Se pone uno solo. En ese orden de ideas, pues si tenemos dos aplicadores, podemos hacer dos de piso pélvico, o podríamos mezclar uno de abdomen con uno de piso pélvico. Se puede hacer bastantes cositas. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradezco mucho su asistencia. Me encantó haber compartido con ustedes y esperamos que nos veamos en una próxima ocasión. Cualquier duda extra o cualquier colaboración, estamos completamente abiertos a toda su conocimiento. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.